Feliz año 2022. Comenzamos con una serie nueva, Evidencias de un cristiano genuino. Dios les bendiga. Vamos a ir a nuestra primera clase de esta serie, que es Renacido para una herencia incorruptible. Nuestra nueva serie tendrá su fondo bíblico en las cartas del apóstol Pedro. La primera epístola ha sido llamada la Carta de la Esperanza, por ser dirigida a cristianos judíos que estaban sufriendo pruebas y persecución al ser perseguidos como apóstatas por los de su nación. También estaban siendo amenazados por enseñanzas engañosas de los falsos maestros. Así que Pedro busca darles ánimo para que aprendan a vivir su fe en un mundo hostil. El apóstol trata de mantener los ojos de estos creyentes en Cristo como modelo de perseverancia, de sufrimiento y de coronación. Primer punto dice: elegidos por su presencia y renacidos para ser salvos. Aquí tengo que aclararles que no es presencia, es presciencia, ¿ok? Dice, nos eligió por su presencia para rociarnos con la sangre de Cristo. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 1, verso 1, donde comienza diciendo: Pedro, apóstol de Jesucristo. Esto para que supieran quién era el remitente de la carta. A los expatriados. En griego se puede traducir a los de la dispersión que viven en el extranjero. Estos no eran extraños para Pedro, sino residentes temporales en las provincias menores de Asia Menor que Pedro menciona en este capítulo. Aquí se refiere a los extranjeros de la diáspora o dispersión cristiana, no a la diáspora judía. Verso 2. Dice, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu con mayúscula, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean dadas, o sean multiplicadas. Ellos no eran solo los expatriados de la dispersión, sino, dice este verso, los elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Un gran estímulo debió ser para ellos estas palabras. Aunque estaban cada vez más solos, eran los escogidos de Dios Padre y del trabajo del Espíritu Santo. Esta elección a la que Pedro se refirió está basada en la presencia o preconocimiento, no en un decreto. Esto es importante. Esto lo que significa es que Dios sabe desde la eternidad quiénes obedecerán el Evangelio y serán rociados con la sangre de Jesucristo para ser salvos. La provisión para ser salvo ha sido hecha para todos todo ser humano. Hechos 17:30. Pablo entendió que Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de la ignorancia, ahora manda, subrayen eso, a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. No hay acepción de personas. No es solo los predestinados que tienen que arrepentirse, pues Jesús mismo mandó en Marcos 16:15 ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Los elegidos, según el preconocimiento de Dios, los que obedecen el llamado del Evangelio, son rociados con la sangre de Jesucristo. Esta es una expresión figurada que describía el acto sacerdotal de rociar la sangre del sacrificio sobre todo lo que se quería limpiar y consagrar a Dios. Primera de Juan 1:7 nos dice: la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Esto es suficiente para obtener libertad para entrar en el lugar santísimo. Hebreos 10:19. Punto B.
Dice que nos hizo renacer para una esperanza viva y una herencia incorruptible. Verso 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Aquí destacaremos 5 puntos de este verso. Una es la alabanza. Lo primero que vamos a encontrar en este verso es una explosión de alabanza al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Gloria sea a Él. Al ser la salvación el milagro más grande que Dios realiza en el corazón del ser humano, se constituye en motivo de gratitud y alabanza al Señor, quien hace que todo esto suceda. 2. La base de la salvación. El perdón y la salvación del pecador solo es posible por la gran misericordia del Señor. Ningún esfuerzo o mérito humano posee ningún valor para hacer al pecador digno de salvación. Tito 3, el verso 5. 3. El renacimiento. El proceso por el cual Dios salva al que cree en Jesucristo comienza con que nos hace renacer. Eso significa engendrar de nuevo. En este mismo capítulo 1, en el verso 23, se nos dice que el instrumento para hacernos renacer es la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Amén. Punto 4. La esperanza viva. El pecado produce frustración, desencanto y pérdida de la razón de vivir. En cambio, el impartimiento de una vida nueva en Cristo trae al corazón una nueva esperanza. 2 Corintios 5:17. Punto 5. La resurrección del Señor Jesucristo. Como Pablo dijo, si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. 1 Corintios 15:14. Verso 4. Aquí Pedro indica claramente que por medio de la salvación y la santificación, Dios nos hace aptos para recibir una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Esta herencia que nos está reservada en los cielos, sin duda es la que Jesús prometió en Juan 14 del 2 al 3. Verso 5. Si bien es verdad que la salvación que ya hemos recibido en esperanza nos hace aptos para la herencia gloriosa, para poderla recibir, tenemos que perseverar en Cristo. Esta perseverancia solo se logra si somos guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada, dice, en el tiempo postrero. Primer texto, 1 de Pedro 2:10. Segundo punto, dice, probados como el oro para ser hallados en alabanza y gloria. Las pruebas y las aflicciones son necesarias, aunque no nos gusten. Las pruebas en la vida del creyente son un mal necesario. Verso 6, en lo cual vosotros, dice, os alegráis, aunque ahora tengáis que ser afligidos. Este es el gozo cristiano, es independiente de las circunstancias. Por eso fue que Pablo y Silas cantaban mientras estaban en un cepo, encadenados y con sus espaldas laceradas. Este gozo no se puede lograr solo con un conocimiento básico de lo que se poseerá en el futuro de un creyente.
debe de ser algo derivado de una salvación en fe y esperanza que se alegra de las promesas del Señor y que cuenta con la consolación y el poder del Espíritu Santo. Añado que el gozo es un elemento en el fruto del Espíritu Santo. Verso 7. Para que sometida a prueba vuestra fe, haciendo referencia aquí al resultado final y no al proceso que se tenga. Esa prueba demostrará la calidad eterna de la fe en el creyente, que la hará brillar mucho más preciosa que el oro, aunque perecedero se prueba con fuego, y sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Aquí tenemos un significado doble. Esta prueba de la fe compensará a los cristianos en la venida de Cristo. Pero la otra es que glorificará a Cristo debido a su manifestación. Punto B. Nuestra relación con Cristo se fortalece en el gozo y se afirma en la fe. Verso 8. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Pedro sabía que estaba escribiendo esta carta a creyentes de una generación diferente a la de él. Él había visto a Jesús personalmente y estuvo con el maestro por más de 3 años disfrutando de la mejor escuela, del mejor instituto bíblico. Tuvo el privilegio de estar en momentos claves del ministerio de Jesús. Quizás, ¿verdad? Vamos a suponer, por lo que voy a decir, que la más significante fue la que tuvo en el monte de la transfiguración, siendo ella tan importante que él la cita 30 años después en 2 de Pedro 1, 17, 18. En cambio, los creyentes que no le hemos visto físicamente, lo hacemos a través de la fe, que alienta nuestros corazones y produce ese gozo inefable. Verso 9. Obteniendo, dice, el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Esto no es una referencia al futuro, que es la salvación, no es una referencia al futuro, sino al presente. En nuestro amor por Cristo y fe en Él, tenemos al que es la salvación y el gozo. Hemos llegado a nuestro segundo texto, que lo puede leer en Juan 17, 3. Entramos a nuestro tercer punto, que nos dice: salvos por la gracia profetizada, consumada y proclamada. Los profetas anunciaron, pero no entendieron el plan de salvación. Las profecías de Génesis que anunciaban la salvación se las voy a nombrar para que puedan ver cómo ellos la dijeron sin entenderlas totalmente. Génesis 3:15 va a ser la primera profecía de salvación, donde Moisés describe la sentencia contra la serpiente. Moisés no entendió que Jesús en la cruz heriría mortalmente a Satanás al dar su vida en rescate por el pecador. Apocalipsis 12:9 nos habla de la serpiente antigua que es derrotada. La segunda profecía está en Gálatas 3:16, hablándonos de la simiente de Abraham. Él solo percibió el aspecto histórico de esta promesa por su descendencia en la carne. No logró percibir el extenso sentido de esta profecía. La otra está en Génesis 49:10, donde se dio una profecía que nadie entendió. Dice: no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador
de entre sus pies hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Silo significa pacificador, un título que no se le puede dar a Judá o aplicar a Judá, de la cual estaba hablando aquí Jacob, pero tampoco a ninguno de los reyes. Aquí se anunciaba era al Mesías, a Cristo Jesús, a quien nos hemos congregado todas las naciones. El segundo punto que vamos a ver es los anuncios de los profetas que ellos tampoco comprendieron. Uno fue el Redentor, en Job 19, 25, 26, donde Job profetiza mientras él pensaba y hablaba de su sanidad. Fíjese, se adelantó 1500 años al cumplimiento de esto, cuando él anuncia acá la resurrección de Cristo y con ella la redención de todos los creyentes. El punto B es donde dice Jehová y el Señor de David en el Salmo 110:1, que dice: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra. A David no le fue revelada la explicación que dio Jesús sobre esta profecía, cuando les dijo: ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Y ellos le contestaron: de David. Él les dice: pues cómo David en el Espíritu le llama Señor, diciendo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Esto está en Mateo 22, 42 al 45. El punto C nos habla del varón de dolores en Isaías 53 del 1 al 12, donde Isaías habló de los sufrimientos de Jesús sin saber a quién se refería, donde dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos. Mas el herido fue por nuestras rebeliones. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Esto fue una descripción perfecta de la crucifixión y muerte de nuestro Salvador. De acuerdo con Primera de Pedro, capítulo 1, versos 10 y 11, que es donde estamos estudiando, los profetas dicen que inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Por eso les dimos todas estas referencias acerca de las profecías y de los anuncios. Sin embargo, los únicos que llegaron a entender el significado de estas profecías fueron los que conocieron a Jesús y creyeron que Él era el enviado de Dios. Así que gloria sea al Señor. Entre ellos estamos ahora nosotros. Punto B. Los apóstoles proclamaron el evangelio que ha llegado hasta nosotros, verso 12. Según este verso, lo único que les fue revelado a los antiguos profetas fue que las cosas que administraban no era para ellos. La venida del Mesías, su muerte, su triunfo, el descenso del Espíritu Santo y la predicación de las buenas nuevas y todas las maravillas que pasaban por sus mentes y bocas eran para nosotros. Lo peor fue lo que hicieron ellos anteriormente, pero ahora hacen muchos de los que escuchan el evangelio. Y vieron, refiriéndome a los de antes, pero ahora los que ven las maravillas hechas por Jesús y sus apóstoles. Esto fue lo peor que hicieron. Dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron.
Juan 1:11. En la segunda parte del verso 12 dice que ni siquiera los ángeles tienen el privilegio que Dios nos ha concedido a nosotros, que por medio del Espíritu Santo se nos revela el plan eterno de salvación. Nuestro texto en Mateo 13:17. Hemos llegado a nuestra reflexión, donde vamos a hacer un resumen así. Primer tema en Primera de Pedro es la salvación. Fue prevista por la presencia de Dios, por el preconocimiento de Él. Desde antes, dice, de la fundación del mundo, pero no se manifestó hasta que vino Jesús. El propósito de la salvación es preparar al creyente para su herencia incorruptible. Esta esperanza ayuda a los hijos de Dios a resistir las pruebas. Los profetas y los ángeles dieron las profecías que no entendieron y a nosotros nos ha sido revelado. Así que nuestra invitación es a recibir el mensaje de salvación, recibiendo al autor y consumador de ella. Dice, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:12. Continuaremos nuestra próxima semana con salvo y santificado en Cristo. Que Dios les siga bendiciendo.